Intentar que los niños se entretengan mientras aprenden lleva siendo uno de los objetivos de la enseñanza básicamente desde que el concepto de enseñar existe, pero con la entrada de los 2000 este entretenimiento se digitalizó en forma de juguete y si hay alguna empresa que lo ha intentado con todo lo que ha podido, esa es Leapfrog. ¿Quieres conocer la historia de una de las líneas de productos más icónicas de hace una década y media mientras vemos sus orígenes, cómo funcionaba, colaboraciones, versiones, series, cómo perdieron el norte y si siguen funcionando a día de hoy? Pues ponte cómodo que comenzamos. Pero antes de meternos en la charca con nuestras ranitas favoritas, celebremos lo cómodos que estamos en nuestra casa con nuestras sillas, ya que este vídeo ha sido posible gracias a FlexiSpot. Retro, ¿cuántos productos de FlexiSpot tienes en casa? No lo suficiente, y es que no me canso de sus sillas, estoy enamorado de sus productos, y en esta ocasión he tenido el gusto de probar la impresionante OC4. Si quieres una silla todoterreno que te sirva para jugar, relajarte o trabajar, no dudes ni un solo segundo, esta debería ser tu elección, y no lo digo yo, lo dice mi espalda. Con su elegante color negro, su espaldar de malla para que transpire, además de su cojín ergonómico y su sujeción lumbar, la OC4 te recoge el cuerpo y te coloca todo en su sitio para mejorar tu comodidad al máximo. Pero es que no solo nos sirve como silla normal, de la cual el retroluche ya está disfrutando, sino que podemos fácilmente inclinarnos todo lo que queramos, inclinación que la silla recuerda y mantiene, subirla y bajarla, y encima puede invocar un reposapiés para estar prácticamente tumbado. Sin mencionar su sencilla instalación, que solo con los tornillos, la llave y el manual que incluye hace que cualquiera pueda montarla sin necesidad de ayuda y en tiempo récord. Así que lo dicho, si vuestra oficina necesita un recambio y vuestra espalda pide clemencia, actualiza tu setup con FlexiSpot visitando su página de Amazon, toda la info en la descripción y el comentario fijado. Muchas gracias FlexiSpot por confiar en mí y volvamos al vídeo. Tenemos muchos productos que cubrir, pero antes de saltar como una rana en este mar de juguetes, vayámonos primero al nenúfar original y conozcamos la historia de la creación de la empresa, que nos transporta a 1989 y tiene como personaje principal a Michael Wood. Michael era un abogado más que trabajaba en el bufete Coley LLP, una firma de abogados internacional con base en California que llegó hasta representar a Disney, pero que para este vídeo solo nos interesa por dar un poco de contexto. Wood era un profesional muy capaz llevando 11 años en la empresa, pero de la nada apareció en su vida un problema que no se podía resolver en el juzgado. Su hijo de 3 años no sabía leer y el hombre no tenía narices a conseguir que aprendiese. El chaval llamado Matt tenía un problema claro, se había memorizado el abecedario entero, pero le costaba un montón saber qué sonido representaba cada letra y más aún juntar esos sonidos para hacer palabras. Mike se tomó el problema a lo personal, estuvo 5 años investigando fonética infantil y marketing y para 1994 desarrolló el primer prototipo de lo que él llamaría Phonic Desk, es decir, el escritorio fonético. El prototipo utilizaba tecnología que Mike había visto en las tarjetas de visita electrónicas de un cliente para enseñar a los más peques, solicitó feedback de los expertos y tras recibir el positivo realizó el cambio más arriesgado de toda su carrera. En 1995, Michael dejó su trabajo de más de una década y decidió centrarse al 100% en manufacturar productos educativos. Entonces, con ayuda de amigos, familiares y antiguos clientes que confiaban en su marca, recibió $800.000 que le ayudarían a, junto a su colega Robert Lally, fundar Leapfrog Enterprises. Echemos un vistazo a cómo salió la cosa. Antes de avanzar más, echemos un vistazo al producto que catapultó la marca, el Phonics Desk. Nos encontramos ante una especie de tableta que tiene todas las letras del abecedario a la derecha y a la izquierda un pequeño panel de control y un espacio hueco. En ese espacio hueco colocarían los cartones de palabras que el panel de control detectaría por una hendidura que tenía el cartón en la parte superior, y una vez localizado la idea era que cogiesen las letras de la derecha y formasen lo que te pedían. Si pulsabas cualquier letra hacia abajo escucharías cómo se pronunciaba la letra individual y a la hora de colocarla en el cartón el juguete te leería primero las letras individuales y luego la palabra entera para que entendieses cómo se unían los sonidos. También tenía otros botones como por ejemplo uno que cantaba la canción del abecedario y en general es un producto bastante simple pero que funciona a la perfección y que me resulta súper curioso, porque claro, este juguete estaba pensado en específico para solucionar los problemas que tenía su hijo. Lógicamente son problemas que también tienen otros niños, si no, no se habría vendido, pero para cuando salió Matt ya tenía cerca de 8 años, o sea que por narices o a esta edad aún no sabía leer o ha tenido que aprenderlo de otra manera, si no, no me dan las cuentas. Toys R Us se convirtió en distribuidor del Phonics Desk para las navidades del 1995 y más tarde otras empresas enormes como Target o Walmart
Walmart empezaron a distribuirlo también. Esto iba viento en popa y los resultados eran muy favorables. La empresa siguió sacando juguetes intentando estimular distintas partes del aprendizaje infantil, muchos que consistían en tocar letras en aparatos electrónicos como este autobús, el Think and Go Phonics del 97, otro que te enseñaba a multiplicar y a dividir en una especie de Bopit o este que te servía para hacer música. Y cómo olvidarnos de los míticos peluches de rana que te enseñaban tantas formas, de nuevo las letras o los números. Ahora mismo eran simplemente ranas, pero más tarde se les añadiría mucho más lore. Los peluches de rana han seguido actualizándose hasta los momentos actuales, pero este del 98 yo juro que lo tenía. Quizá por mi edad es muy posible que fuese este que salió en el 2000, ya que este otro que salió en el 2004 supongo que me pilló muy mayor. Pero el que más me suena es del 98, es que recuerdo hasta cómo sonaba el botón cuando le apretaban la barriguita, y quizás sí que lo tenía, pero era de mi hermano o de alguna prima. Lo mejor aún estaba por llegar. Leapfrog era una empresa en pañales, pero que apuntaba a manera y había presentado productos que interesaban muchísimo. Estamos hablando de los 90, aún estábamos empezando a entender cómo funcionaba esto de los juguetes electrónicos. Entonces, en octubre de 1997, la empresa Knowledge Universe compró una gran parte de Leapfrog, que acabó fusionándose con ella, lo que colocó a un antiguo ejecutivo de Mattel como director ejecutivo, lo que colocaba a alguien con mucha más experiencia que Michael a los mandos del proyecto. Y entonces se dio el evento que cambiaría el destino de la empresa para siempre. Teniendo bastante más cuerpo, historia y una diligencia mejor, Leapfrog se pudo permitir adquirir a otra empresa más pequeña que ella, haciendo que en agosto de 1998 una tal Explore Technologies pasase a formar parte de su familia anfibia. Esta empresa era conocida por una sola cosa, pero una cosa muy jugosa. Eran los creadores del Odyssey Glove, un globo terráqueo que tenía una tecnología que parecía magia. Del juguete salía un lápiz y cuando lo usabas para pulsar algún país, el aparato te decía su capital, población y alguna curiosidad más. Leapfrog era ahora dueña del lápiz mágico que hacía que el plástico hablase y decidió utilizarlo para su próximo juguete, creando así en 1999 el mítico, icónico, increíble e impresionante LeapPad. A continuación conozcamos todo sobre el producto insignia de la marca, al lío. Estoy seguro que muchas personas han entrado en este vídeo por el LeapPad. De hecho, yo he hecho este vídeo por él ya que lo tuve de pequeño y como he dicho es sin duda alguna la obra magna de Leapfrog. Inventado originalmente por Jim Margraf, el fundador de Explore Technologies, esto rezuma carisma. A ojo inexperto, el LeapPad es simplemente una especie de atril para sujetar un libro, pero lógicamente hay muchísimo más en esta carcasa de plástico. Plástico que venía en verde y azul y en gris translúcido, en blanco y verde azulado o en rosa y morado, porque como ya hemos comentado, los jugueteros de los 90 pensaban que si las niñas tocaban plástico que no fuese rosa, literalmente se morían. Comencemos con la enseñanza. El aparato te venía con un librito de ejemplo llamado Salta al aprendizaje, y con él podemos ver cómo va a funcionar este aparato, ya que era un libro introductorio que también servía de tutorial para aprender a manejar la bicha. La idea principal es que tenías que colocar el librito perfectamente alineado en las hendiduras del plástico, y para que se quedase completamente plano, las hojas estaban juntas gracias a unas anillas que facilitaban muchísimo el pasar de página. Cuando pasaba el par de hojas de tutoriales sería recibido por el inicio de una historia. Recordemos que este libro estaba pensado para enseñar a leer, y en el 90% de los productos, es decir, todos menos las colaboraciones, estas historias estaban protagonizados por una familia de ranitas. El protagonista de toda la franquicia es Leap, el hermano mayor tanto de Lily como de Tad, que son los otros dos personajes que más aparecen en los libros, aunque hay una barbaridad más de amigos y vecinos. En español el prota se llamaba Crocky, el pequeño se llamaba Baby, la wiki no dice si a Lily le cambiaron el nombre, así que si lo sabéis dejadlo en los comentarios. Intentaron exprimir tantísimo la fama de la rana y convertirla en su propio Mickey Mouse que hay incluso unas cuantas series de animación, cortos y películas, pero no me voy a meter en ellas porque como veréis por la duración del vídeo tenemos chicha de sobra con los juguetes. Vamos con el funcionamiento. Para empezar debías darle sí o sí al botón verde de iniciar que estaba en el lateral de la página, y en cuanto el juguete detectase que le habías dado, si no hacías nada más simplemente empezaría a leerte la historia mientras sonaba música. Pero claro, si simplemente te leyese la historia esto no tendría mucho más valor educativo que un cuentacuentos, y ya sabemos cómo funcionaban los juguetes cuentacuentos, así que también podías hacer un par de cosas más. Una vez que terminase de hablar podrías pulsar toda la página, los personajes hablarían y los objetos del dibujo bien harían ruido o bien dirían su nombre, de igual manera que las palabras que podrías pulsar para oírlas individualmente por si alguna no te quedaba claro. También había muchísimos minijuegos, quizá tenías que localizar un objeto escondido dentro del dibujo, pulsar palabras en orden alfabético, reconocer letras y sonidos. Cada página tenía bastante contenido y si ya te sabías la historia y solo querías jugar al minijuego, siempre podías darle al botón de stop y entraría en el modo de juego libre. Este libro, como era el tutorial, venía además con al menos una página que ejemplificaba cada tipo de aprendizaje que ofrecía el LeapPad, desde el desarrollo fonético, de vocabulario, lectura, música, ciencia, lengua
extranjera e incluso geografía. Lo que nos lleva a responder a la pregunta del millón, lo que yo siempre me pregunté de pequeño: ¿cómo es capaz el lápiz de plástico de leer las páginas de cada libro? ¿Qué tipo de magia arcana tiene metida en su colorida rana? Para entenderlo nos tenemos que ir al origen, al globo terráqueo que mencioné al principio, que funcionaba por electrodos que estaban repartidos por todo el globo y que sentían cuando el boli de goma los pulsaba, lo que le hacía leer el audio. En este juguete es más fácil de imaginar porque los países son los que son, el mapa de electrodos no tenía que cambiar. Sin embargo, en el LeadPad no solo cambiábamos de libro, sino que el libro no estaba conectado al plástico, la cosa era distinta. Pues para empezar, había 4 electrodos repartidos en las esquinas de la hendidura donde ponía el libro, por eso era importante que el libro estuviese recto y plano. Cuando tú pasabas de página tenías que pulsar el botón de listo, que estaba siempre en una posición diferente, iba bajando cuanto más avanzaba en el libro. Esto era lo que los electrodos utilizaban para reconocer en qué página estabas. Una vez que ya sabían en qué página estabas por la posición del botón de listo, cuando pulsabas en cualquier otro lugar, los 4 electrodos la triangulaban y como la página era siempre igual, sabían qué palabra o sonido debían cargar. Es algo súper imaginativo y que me parece impresionante. Lo que sí que una vez que lo sabes, puedes trampearlo aunque sea para hacer el tonto, porque puedes pulsar la posición del botón de listo que no corresponde a la página en la que estás y el libro no reconoce bien tus pulsaciones, pero quitando eso, mis 10 para los ingenieros. Como el de saltar al aprendizaje era el tutorial, con tan solo encender el aparato ya comenzaba la lectura, pero para el resto de libritos, que lógicamente se vendían por separado porque nos gusta enseñar pero más nos gusta cobrar, se necesitaban cartuchos. Muchísimos de los libros que podías comprar era lo que te esperas. Las aventuras de las ranitas que vivían en Villa Alfa estaban recogidas bajo el sello de las aventuras de aprendizaje de Alphaville y se centraban en uno de los tipos de aprendizaje que hemos mencionado. A lo mejor tenía a Croqui yendo a comprar para aprender a contar, o el Fiesta in the House, que no es el título de un vídeo del Rubius del 2012, sino un libro bilingüe, y en la portada de cada uno de los libros tenía una ventanita que te indicaba todo lo que iba a aprender con este título. El LeadPad original contó con 26 libros, entre los que pudimos ver un par de colaboraciones, entre las que se encuentran Winnie the Pooh o Peter Pan, pero esto no sería nada con lo que veríamos más adelante. Y es que la reacción del público general al LeadPad fue una absoluta locura, se convirtió rápidamente en uno de los productos más top de las navidades, ganó premio a juguete del año y esta fama siguió durante el año siguiente, alcanzando 160 millones de dólares en ventas para 2001. El LeadPad había hecho que Leapfrog reventase todo lo establecido, que se colocase como uno de los grandes jugueteros en el ámbito del entretenimiento infantil, y esto se tradujo en expansión, creación y dominio absoluto del mercado. LeadPad recibió su segunda generación que duró del 2001 al 2007 con más colores y una versión exclusiva de Spider-Man como todo producto debería tener. Esta era la que yo tenía, aunque ahora solo sé dónde está el cartucho y según su copyright me lo regalaron en 2004. Esto fue tan exitoso que la segunda generación se lanzó en Japón de manos de Sega Toys. Allí se llamó el CocoPad y tuvo una versión exclusiva de Shima Shima Tora no Shimajiro, que es una serie infantil súper popular por terreno nipón. La segunda generación, que traía pocas mejoras a excepción de un botón de apagado, introdujo el grueso de los libros de la franquicia, y en estos años cuando la máquina de los crossovers reventó. Me río yo del Fortnite. Buscando a Nemo, Monstruo S.A., Scooby-Doo, Cars, Toy Story, Princesas Disney, Spider-Man, Winnie the Pooh, Bob Esponja, Los Increíbles, Madagascar, Shrek, Ratatouille, Thomas y sus amigos, los libros del Dr. Seuss, vamos, básicamente todo lo que pudiese interesar a los niños recibiría no uno sino varios libros. Y eso claro, son los libros del LeadPad base, contando tanto primera como segunda generación, pero no os hacéis una idea de la absurda cantidad de LeadPad que hay, repasemos todos los que podamos. En 2001 se lanzó mi primer LeadPad, pensado para los más infantes de entre 3 y 5 años, era más pequeño, con una carcasa más grande y maciza para que no reventase al caerse, ya que los bebés lo iban a tirar y el libro se colocaba de manera horizontal. Esto hacía más sencillo pasar las páginas, que además contenían información mucho más básica y tenían dos caras, ya que una vez que lo habías terminado podías darle la vuelta y había otro libro. En 2002 se lanzó lo contrario, el Quantum LeadPad, que era lo mismo pero estaba pensado para niños algo más mayores, digamos que en vez de 6 a 8 años tuviesen entre 9 y 12 más o menos, y tenía libros algo más complicados centrados en matemáticas, geografía e historia. El Little Touch LeadPad es la regresión absoluta, más para bebés aún, pensado para niños que estén entre el nacimiento y los 2 añitos y pico, y estaba pensado para que la mamá o el papá leyesen el aparato con el niño. No tenía lápiz, funcionaba de manera táctil, los libros se insertaban y se mantenían en posición de manera mucho más segura, las páginas eran de plástico para que el bebé no las rompiese y tenían un cojín para que fuese cómodo ponerlo en las piernas del bebé mientras el padre tenía al propio bebé en su regazo. Cada libro tenía 3 niveles que eran realmente 3 pistas de audio, y en cada uno de ellos se centraba o bien en hacer sonido y en tocar música, en buscar forma y letra o en identificar lo que ha tocado. Además, según la wiki, es el que mejor se escuchaba de todo. La evolución lógica del LeadPad normal y corriente, el
que estaba pensado para chavales de 5 a 10 años, se lanzó en mayo de 2003, se llamaba LeapPad más escritura y supongo que os imagináis cómo funcionaba. En esta ocasión el stylus no era simplemente un lápiz con una punta de goma, sino que tenía una punta de grafito, es decir que era un lápiz, aunque en el anuncio parece más bien un boli, y por ello es el único LeapPad quitando mi primer LeapPad que tiene libros exclusivos. Estos tenían hojas en las que se podía escribir y el propio cacharro reconocía lo que estaba escribiendo, así que tenía un montón de actividades relacionadas con escribir letras, hacer cuentas básicas o dibujar formas. De los siguientes hay menos información. El LeapPad más micrófono, como su nombre indica, estaba pensado para grabarte y utilizar tu voz para o bien responder a los propios personajes o bien responder a preguntas, y con el tiempo mezclaron ambos y se lanzó el LeapPad más escritura y micrófono. Y para finalizar, la última entrega básica del LeapPad como lo comprendemos, que salió en esta floreciente época de los 2000, fue el LeapPad Pro, que estaba pensado de nuevo para ser una versión actualizada del LeapPad Quantum. Es decir, que era el juguete pero orientado a niños mucho más grandes y que trajo como novedad libros que eran directamente eso, libros llenos de palabras, con apenas fotos ni dibujos y con preguntas de comprensión lectora y demás. Y con eso hemos acabado con la época clásica del LeapPad, aquella en la que tenía el aparato, el libro físico y metía el cartucho para que lo reconociese, pero eso no significa que hayamos terminado de hablar de la marca, porque a continuación veremos cómo Leapfrog se adentró en el futuro. Aunque bueno, eso de que se adentró a finales de los 2000 es un poco mentira, ya que si viajamos de nuevo al pasado en nuestra línea temporal veremos algo, una bifurcación. Y es que todos fuimos engañados, pues otro juguete fue forjado, ya que aprovechando el tirón del LeapPad, el 7 de octubre del 2003 la empresa sacó el Leapster. El Leapster es el otro gran producto de Leapfrog, tanto que tiene contenido como para dedicarle un vídeo propio y sigue siendo un juguete educativo, solo que tiene un público objetivo completamente distinto. El Leapster es una consola portátil como Dios manda, con su forma reconocible, su cruceta y sus botones A y B, viene hasta con un stylus un año antes que la DS. Este se unió a la moda de esta época de crear consolas educativas de videojuegos como la V-Smile de VTech, cosa curiosa porque en 2016 la propia VTech compró Leapfrog, pero nos estamos adelantando. Este aparato atraía a los niños, ya que en sus cabezas era como si sus padres les comprasen de manera voluntaria una consola y encima querían que jugase. Esto era como tener una Game Boy Advance, solo que en vez de tener juegos buenos podías jugar al Adibu a la Recherche de Robitok. El maquinón tenía una pantalla con una impresionante resolución de 160 x 160, el táctil iba fatal pero tenía detallazo, como que en la primera versión cuando el juego te pedía que usases la cruceta o los botones, estos se iluminaban. El éxito que esta consola con 2 MB de RAM acumuló fue impresionante, lo que le llevó a ir mutando y recibiendo decenas de revisiones y nuevos lanzamientos. No la he contado, pero creo que hay más Leapsters que consolas portátiles de Sony. Tenemos la original, que recibió un nuevo diseño en 2005, año en el que más tarde recibiríamos la L-Max, que era la misma consola pero mejorada, con 5 juegos exclusivos y versiones de los juegos antiguos, ya que su mecánica era que se podía conectar a la tele para jugar en grande. Más tarde, en 2006, la empresa sacó la Leapster TV, que en esta ocasión no era una consola portátil, sino una de sobremesa. Todos los juegos sin restricciones funcionaban en ella y para resolver el problema de los apartados táctiles hicieron este mando. Esto es una locura, mirad el tamaño de ese botón A y ese botón B, y el joystick tiene que ser lo más gustoso del mundo. Seguro que era complicado para los niños manejar el táctil en la tele desde ese cuadrado del mando, pero a veces hay que sufrir para servir. En algún momento tenía que pasar y en 2008 finalmente se lanzó la secuela que todos estábamos esperando, el Leapster 2. La pantalla era igual, pero ahora tenía 8 veces más memoria RAM, aunque eso tan solo es 16 MB, y podía conectarse a un puñetero ordenador. En el ordenador podías crear tu avatar, descargar juego a una SD y conectarla vía USB, aunque el cargador se le resistía, porque todas y cada una de las consolas utilizaban 4 pilas AA, excepto la de sobremesa, claro. ¿Por qué se utilizaba 4 pilas C, de las más gordas, las que vienen en paquetes de 2? Porque ¿para qué narices iba a necesitar más? ¿Cómo tiene una consola de sobremesa a pila, que salió en 2006, que ya existía la Play 3? Mientras la fiebre del Leapster pasaba, en 2008 Leapfrog intentó colar algo nuevo, la DeepG, que no sé ni cómo pronunciarlo y que era mucho más potente que las que hemos mencionado, ya que podía incluso mostrar gráficos en 3D. Esta sí que es otro rollo, utilizaba Linux, tenía batería, cartucho exclusivo y se conectaba a internet, podías crear tu usuario, avatares, vamos, de todo. Solo que fue un absoluto fracaso porque por algún motivo la publicitaron como una consola real, no una educativa, y encima intentaron interesar a personas en la universidad,
ya, universitarios mayores de edad. A lo que no ayuda que tuviese problemas en la base de carga tan graves que llevó a que cerca de 40.000 unidades tuviesen que ser devueltas a Leapfrog y contase con tan solo 16 juegos, aunque algunos eran tan buenos que recibieron Portal Lipster. En específico recibieron Portal Lipster Explorer, la entrega del 2010 que tenía nuevos cartuchos, era compatible con los del Digi como ya he dicho, de nuevo tenía Linux y se podía conectar a internet para descargarse aplicaciones directamente desde el Leapfrog App Center. Te venía hasta con una mascota virtual integrada que con el tiempo fue porteada a la última versión de la consola, el Lipster GS Explorer del 2012, que es mucho más potente, refinado y tiene todo lo que ya hemos mencionado. El mundo del Lipster es una locura, no solo por la cantidad de versiones que tiene, sino por los juegos. Todos estaban hechos en Flash, lo que hacía que ningún third party pudiese lanzar títulos. Pero es que quitando las consolas que tenían los suyos propios, para las que compartían cartuchos se lanzaron más de 70, entre los que tenemos franquicias tan grandes como Star Wars, los X-Men, Bob Esponja o Batman. Estos juegos, lógicamente, son educativos y son lo que te esperas, pero según la comunidad hay joyitas. Por ejemplo, dicen que el juego de Sonic X es de lejos el mejor, más que nada porque parece un juego de Sonic normal más que uno de hacer cuentas. Los gráficos estaban bien, sin más, pero todos, en especial los de la Digi, se publicitaban como gráficos de nueva generación que para nada cuadraban con el año en el que estábamos y lo que podían hacer otras consolas reales. Y bueno, puede que algunos estuviesen bonitos, pero he visto gameplay y el cacharro va como a 15 FPS. Si tienen más años que dedos en las manos, esto no sirve para nada. Pero de lejos lo que más me ha sorprendido es que el fandom de las Lipster sigue vivo, y es gracias a la emulación. Hay muchísimas personas que han destripado estos sistemas y lo han convertido en máquinas que emulan Game Boy e incluso Play 1, lo cual me fascina. En serio, si queréis que le haga un vídeo hablando de cada versión en profundidad e incluso analizando algunos juegos, decídmelo en los comentarios porque no me canso de hablar de ella. En 2012, junto a la Lipster GS Explorer, la marca de Lipster desapareció durante más de una década, y esto tiene un motivo, pero antes de llegar a la máquina que cambió Leapfrog para siempre, vamos a una ronda rápida de otros aparatos curiosos que ha lanzado la empresa. ¡Pa'lante! La Mind Station se conectaba al ordenador para descargar contenido nuevo en cartuchos que eran compatibles con el LeadPad, aunque no sé cómo funcionaba esto si no tenía un libro que cuadrase con el cartucho. El iQuest hacía preguntas sobre libros de texto específicos, lo que uno pensaría que le daba una vida útil muy corta, pero muchos de los temas son perennes, no van a cambiar, por ejemplo, el número de planetas del sistema solar, y menos, yo que sé, en 2006 por decir una fecha. Tras un tiempo el LeadPad dejó de ser algo que llamase la atención a los niños y la marca se reinventó metiendo todo lo que el aparato tenía en esa carcasa de plástico en un boli enorme llamado Tag, que interactuaba directamente con los libros especiales. Tú metías los datos a través de internet por USB en vez de un cartucho y el lápiz leía los libros a través de unos puntos microscópicos que estaban impresos en cada página. Si el LeadPad ya de por sí era impresionante, el Tag lo era mucho más. De nuevo tenía libros de decenas de franquicias de la cultura pop y tuvo diferentes versiones, era mucho más portátil y para un niño pequeño, en mi opinión, su factor magia de no saber cómo leche funcionaba era incluso mayor. Viendo que esto de los bolis les funcionaba, intentaron crear un ordenador entero en forma de boli lanzando el Fly Pentop Computer, que es una cosa rarísima que les salió absurdamente mal. ¿Sabes lo raro que es cuando te metes en la wiki y lo primero que ves es esta imagen que alega tener un juego de Batman dentro? No preguntéis. La Clickstar era el típico ordenador de juguete que en la época se veía en todos lados, solo que mejorado. Era un teclado que se conectaba a la tele y al que le podía insertar cartuchos exclusivos que tenían juegos. Se lanzaron 13, tenía otra mascota virtual y no hay mucha info online. De igual manera que la CPT, que directamente era casi más de Disney que de Leapfrog. Tuvo 12 juegos, de los cuales 4 se vendían por separado y 8 venían instalados, una buena oferta, y la gracia es que esta consola se manejaba con el cuerpo. A lo que me refiero es que tenía una esterilla como la del DDR que manejaba los juegos, además de un joystick enorme. En la época había muchas de estas, pero no sé si había alguna tan sinvergüenza como para pedirte 8 pilas C, 4 para la consola y 4 para el mando. ¿Recordáis la Lipster TV? Claro que sí, la he mencionado hace literalmente 4 minutos, pues como el nombre ya no vendía, en 2014 lanzaron la Lip TV, que es simplemente un aparato que funcionaba por detección de movimiento, es decir, una consola clónica de la Wii como las decenas del momento. Solo que no era el momento. Para este año la Wii llevaba en el mercado 6 años, es que había salido hasta la Wii U. ¿Quién iba a comprar esto un año más tarde del lanzamiento de la Play 4? La consola en sí es un despropósito, está a 720p, su diseño parece el de un vídeo de 2005 que nos enseña que así será la Xbox 720 en 2011, el mando es un círculo con 2 mangos que se giran según el juego y funcionaba por SD. Es decir, que los cartuchos eran simplemente SDs con adaptadores, lo que hace que puedan meter juegos custom, que viendo lo que hacen los modders con las Lipster, miedo me da de lo que son capaces de hacer. Porque es que de verdad, con las consolas de Leapfrog puedes hacer lo que te dé la gana. Si metes los archivos de una Digi en esta cosa, por la cara funciona
funcionan los juegos. Es que son de coña y me ha hecho muchísima gracia que la wiki se pare a mencionar que no se planea sacar juegos para esta consola específicamente en Francia. Seguro que me he dejado alguna, es dificilísimo encontrar info de las más raras, pero visto eso podemos pasar al motivo por el que el Lipster estuvo desaparecido tantos años. Lo que más dinero le dio a la empresa en todo el 2010, posiblemente lo más aburrido de todo el vídeo. Ha llegado el momento de hablar de las tablets. Esto es como ver al héroe convertirse en villano. La empresa que se volvió famosa por incentivar que los niños leyesen y aprendiesen con eso se tiró buena parte de una década con su producto más exitoso siendo simplemente una tablet que para McHenry se llamaba LipPad. Le arrebataron la marca original a los libros para esto y hay muchísimas, pero una locura. El LipPad 1, 2, 2 Power, Ultra, Custom Edition, LipPad 3, Junior, Platinum, Ultimate, Epic. Si es que no han parado de sacar actualizaciones cada vez más, esta última tiene apenas un año. Sí que es verdad que en la década del 2010 lanzaron un par de juguetes, ya lo hemos visto, pero desde la primera toda la empresa se ha centrado en las tablets, no hacían otra cosa, se convirtieron en una empresa más y dejaron de lado sus productos más icónicos. Si es que no sé ni qué decir de ellas, son simplemente tablets pero para niños. Tienen aplicaciones de aprendizaje, de pintura, pueden sacar fotos, tienen un montonazo de juegos, una barbaridad de libros como los que se leían en el original, esta vez doblado y animado, y una tienda de aplicaciones en la que descargarse todo lo que necesiten. No niego que sean muy seguras para los chavales y que el niño no pueda ver nada raro aquí, no pueden conectarse al internet normal, tienen controles parentales y puedes ponerle contraseña a todo, pero al fin y al cabo son tablets. Es decir que muchísimos padres ni se molestarán, le darán a un chaval de 5 años una pantalla enorme llena de estímulos pensando que es bueno solo porque no es un iPad y se desentenderán. También han lanzado relojes digitales llamados Litband y de verdad, por lo que he leído son aparatos excelentes, van a entretener al niño que flipa y seguro que también aprenden, pero quizá en mi vena abuelo cebolleta pensando que no son edades para tener nada tan parecido a una tablet común. Y es que eso, aparatos aburridos y sin magia, pero que sin duda funcionan de lujo a nivel monetario, que le hace falta, porque en 2015 casi cierra la empresa de tanto fracaso económico, todas las consolas fueron tan mal que hasta les denunciaron. Pero me da pena que la empresa que tanto ha dado a los niños haya acabado así, ¿o acaso la cosa no es tan mala como la pinto? Para terminar, repasemos brevemente la actualidad de la empresa y si han sabido aprender de sus errores. Vale, no he mentido, estos últimos años LeapFrog ha destacado por sus tablets, pero en momentos de necesidad han vuelto a sus raíces, ya que en 2016, tras muchísimos años y tras la adquisición por parte de VTech, lanzaron el LeapStart. Esto es una versión completamente actualizada del LeapPad original, solo que no pueden utilizar el nombre porque ahora ese copyright pertenece a las tablets, pero da igual, estos son noticias buenísimas. El LeapStart sigue estando en producción a día de hoy, y en 2026 puedes meterte en Amazon y comprarlo por unos 50 euros, recibe libros con las franquicias que interesan ahora y es un juguete igual de bueno que el original o mejor, con mucha más tecnología, pensado para los más pequeños, que incentiva la lectura física y el aprendizaje manual en una época en la que cada vez es más difícil verlo y lo aleja en parte de tanta tecnología nociva. No creo que el LeapStart reciba muchas versiones, lleva una década siendo igual, ya que cuando ahora puede introducir la información por USB y puede actualizarlo, no necesita uno nuevo que le añada un micrófono como antes, con el original sobra y basta. Pero es que no solo volvieron los libros, sino que en 2023 el Lipster volvió también de manos del Lipster Ultra, trayendo esta vez una pantalla giratoria como mecánica principal. Y después de tanto, hasta aquí puedo leer. Las ranitas han sufrido muchísimos cambios de diseño, pero siguen existiendo, de igual manera que la empresa, que aunque durante un momento parecía que se convertiría simplemente en una productora de tablets capadas, supo volver a lo que debía. Michael Wood, el fundador, murió el 10 de abril del 2025 a los 72 años, literalmente no hace ni un año, y me alegra que al final pudiese ver cómo su empresa remontó, no solo a nivel económico, sino a la hora de destacar entre sus competidores. Como sus mascotas, la empresa ha ido saltando de idea en idea, hemos visto que genuinamente han hecho de todo, y aunque dudo que nunca dejen de fabricar tablets y estoy seguro de que es realmente lo que les da dinero, ver a niños del 2025 con algo parecido al LeapPad como el que yo tenía hace 22 años me llena de muchísima ternura. Yo paro aquí, pero LeapFrog no parece que vaya a parar en ningún momento, y me alegro. Además, ahora que han recuperado la fuerza para hacer libros y para que el Lipster vuelva a las andadas, quién sabe de qué son capaces. Quizá de aquí a un futuro el cacharro este hasta emule Play 2. Por lo que nada más por mi parte, y no sabéis cuánto me alegra no tener que narrar la muerte de otra empresa tan icónica. Michael, espero que estés donde estés orgulloso de tu empresa, pero sobre todo espero que tu hijo sepa leer ya, porque con más de 40 años la cosa ya es para mirársela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os juro que yo iba a dejar las consolas para otro vídeo y me iba a centrar en el LeapPad, pero es que es superior a mi fuerza no tratarlo todo en un vídeo. Lo siento y lo digo por mí, que soy el que edito. A vosotros sé que os encanta. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convertir
conviertas esto en un trabajo, los fans de los retros, a los maestros de los retros de CDI, Sacrificio, George for Fire, Marlagraña, Salter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kyokitos, Bandits, Lara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fa. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Dapper, el Danes Idiota, Blast Chiron, Gato Naranjero, Nadle Tightly, Den Macardó, Estoy Fuera de Órbita, Sirigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex del 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Akiyama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, ALM, Penta, Alejandro González, GameMaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficaru, Naramis, Andrés F, Kervidot, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimisayo, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimeiliendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Alex Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Yakimi Mind, Pato Blogger, Morales, Shavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Dasling, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sim Yurtiz, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benry, JS Mega, Lalor Mark, Valgiulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana y Jael, si no más. Es lógico que después de este vídeo muchísimos vaya a querer que hable de la B-Smile o que haga el vídeo centrado en el Lipster, pero ¿hay alguna otra empresa parecida que merezca mención? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene. Chao.